Clase 19, vamos a ver. Sólidos de revolución, métodos de los discos y de los mantos cilíndricos. Ojo por ahí, porque si buscan en libros como ejercicios, porque hay un montón de ejercicios resueltos que pueden ver, a veces no le llaman ni de los discos ni de los mantos cilíndricos, a veces son como de los casquetes cilíndricos, a veces solamente el de los cilindros, y el de los discos tiene otro nombre, no me acuerdo. Discos, arandelas a veces le llaman. Vean bien, porque dependiendo de dónde, cambian de nombre. Puede ser hasta en el país vecino que cambian de nombre, y de hecho de universidad también cambian de nombre, ¿ya? Así que en general uno se fija como cómo más o menos va a ser, y uno sabe si es el de los discos o el de los mantos cilíndricos. Ya, vamos con el método de los discos. Nos dice, en general, si nosotros tenemos una curva, ahí está dibujadita, y el área bajo la curva, le voy a llamar R, de acuerdo a lo que aparece ahí, en un intervalo acotado, por supuesto, mi función es positiva. ¿Qué hace uno? Esta curva, o esa área bajo la curva, la empieza a girar alrededor del eje X. O sea, como si ese fuera un lápiz y ustedes tuvieran esa curva como un papel, con esa distribución, con esa forma, y se pusieran a girarlo, a girar como esa línea que está ahí. Se nos va a formar en algún momento un sólido de 3 dimensiones, ¿ya? El volumen dado por esto está dado acá. ¿De dónde viene eso? Y uno dice, a ver, vamos a probar. Lo que nosotros siempre hacíamos es que en el intervalo AB separábamos en subintervalos, en intervalos más pequeñitos, ¿ya? En esto uno dice, para cada pequeño intervalo, voy a considerar esta como una altura promedio puede ser, por ahí, y esa se hace girar. Como se hace girar, lo que se forma es un disco, o en realidad un cilindro, porque en realidad tiene ancho, pero es como un disco con un ancho. Entonces la sección transversal que se forma es la de un cilindro circular recto, con altura el delta X, y el radio la función. Así que uno dice, a ver, de una circunferencia, ¿cuál era el área? Pi r cuadrado. Entonces la sección transversal tiene área pi por r, que sería el alto de nuestra función, al cuadrado, y como son cilindros, uno le pone el delta x, que ese es el que finalmente se va a transformar en esta notación de ahí. Por eso no lo anotan. Entonces, esa es la idea para nuestros sólidos de revolución. Revolución porque los estamos haciendo girar, ¿ya? Acá nos dicen, este método también se puede utilizar cuando el eje de rotación es el eje Y, pero la función está para el otro lado, como pensada acá, como X igual a G de Y. O sea, es como dar vuelta a los ejes, solo eso. Y por supuesto, como todas las fórmulas, también se puede modificar cuando tenemos una función arriba y una función abajo, cuando mi curva está acotada por dos funciones. En ese caso, acá está un poco más mostrado, tenemos esto en el intervalo AB, una curva arriba, una curva abajo. Se separa nuestro intervalo en millones de intervalos pequeñitos, se considera 1, ese se hace girar, acá aparece mejor, y tenemos ahí el disco. La diferencia es que fíjense que ahora hay como un hoyo al medio. ¿Por qué? Porque está todo ese espacio en blanco que cuando yo lo hago girar queda un agujerito. Entonces, ¿qué hace uno? Dice, ya, lo mismo que cuando hacíamos para calcular áreas, el área de arriba menos el área de abajo. Acá sería el disco superior, el disco más grande, menos el disco pequeño. Esa es la idea. Oh, me faltó la fórmula. Así que la vamos a anotar. Así que sería pi en el intervalo AB, acuérdense que viene de pi r cuadrado. Esa es la idea, porque se forman discos, por eso es la fórmula de los discos. Y es el radio mayor, ¿cuál era el radio mayor? El R mayor, al cuadrado, menos el radio menor al cuadrado.
Es como cada una de las fórmulas por separado. Y ahí está. Entonces, si tenemos dos curvas, por si acaso, el volumen comprendido cuando las hago girar estaría dado por esto, que sería como el volumen de lo más grande, de lo más grandotote que se forma ahí, menos, y le saco el volumen de lo que estaba adentro. ¿Ya? Ojo, Profe, dígame. al restarlo, usted le está sacando lo de abajo, ¿no? Lo que no está cubierto, como el hoyo, ¿no? El hoyo, sí, justamente ese hoyito que está ahí al medio. Ah, ya. Es que no entendía por qué lo estaba restando, me confundí por eso. Ah, ya, sí. Eso estoy haciendo, como el área del volumen en realidad de lo grande, 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 y le estoy sacando ese agujero que tiene ahí al medio. ¿Ya? Sí, esa era una pequeña observación que les quería hacer porque puede que siempre, o sea, siempre nos pasa que a veces uno piensa que el volumen de esto, uno dice, a ver, quiero ese radio es el radio grande menos el radio chico, y a veces lo piensan así, el radio grande menos el radio chico, y ese lo hacen girar. Eso no es correcto, porque si ustedes hicieran girar ese radio, es como que esta altura la pegaran al eje X y no nos quedara ningún agujero. Eso es lo que están haciendo técnicamente acá. Por eso lo que uno hace es calcular el volumen más grande y sacarle lo que está adentro. Ese sería como el análogo. No hacer esto. Esta parte de acá, como hacer la resta y después al cuadrado, no se hace porque estas distancias, ese R grande menos R chico, son esas distancias y las estaría pegando acá abajo. La fórmula de pi por radio al cuadrado se utiliza para todos los de método de los discos. ¿Cuáles son los métodos de los discos en general? Estoy borrando esto. Cuando nosotros hacemos girar como algo que es perpendicular al eje donde lo estamos haciendo girar, porque ese algo perpendicular me hace un disco. Después vamos a ver la otra técnica, que es cuando estoy haciendo girar esto, pero como las líneas que yo formo son paralelas al eje que las voy a hacer girar, ¿ya? Cada vez que digo eso, estas líneas que yo me estoy fijando para poder hacer la fórmula, las hago girar con respecto al perpendicular, al eje perpendicular a ellas, utilizo esa fórmula de pi r cuadrado, ¿ya? Porque se forman discos. Eso lo voy a borrar porque no es correcto, no deberíamos considerar. ¿Dudas hasta acá, chicos? Ok, de momento todo bien. Ok, ya. Hay unos ejemplos que no voy a hacer porque estaban escritos en el PPT y los pueden revisar ahí. Si tienen dudas, siempre me pueden preguntar. Pero como ya estaban desarrollados, preferí hacer como los otros. Quedaban dos más. Entonces nos dice, para generar un sólido ya hablamos de volumen. Se hace girar la región acotada por la parábola, la x cuadrado, y la recta igual a 2x en el primer cuadrante alrededor del eje Y. Determine el volumen del sólido. Ya. Después van a aprender que lo que vamos a hacer justo ahora no es la única forma de hacerlo, lo vamos a ver también con la otra técnica. Y entonces, ¿qué hago? Dibujar. El x al cuadrado, en 1 vale 1, en 2 vale 4, bueno, no lo voy a hacer a escala porque es muy grande. Vamos a hacer ahí. ¿Por qué lo dibujo en el primer cuadrante? Porque me dijeron en el primer cuadrante. ¿Ya? Y la recta igual a 2x, pendiente positiva, algo más o menos así. Ya. Ta, 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 ta. Esto lo tengo que hacer girar con respecto al eje Y, o sea, lo tengo que hacer girar así. ¿Ya? Entonces, el método de los discos me decía por ahí, en la segunda observación,
Podemos utilizar esta misma idea si, con respecto al eje y, si es que la función es de esta forma. O sea, no es y igual a algo, sino que es x igual a algo. Así que vamos a ver acá cómo lo arreglamos. Entonces, ¿qué necesito hacer, chicos? Como dar la vuelta, como cambiar la perspectiva. Así que uno dice, si este era x cuadrado igual a y, ¿cómo lo dejo como x solito igual a algo con y? ¿Cómo despejo la x? X es igual a y partido por 2. Mm, mm. Ah, perdón. Con una Raíz raíz. de La X. raíz. Ah, estaba Ahí, pensando en la ahí. otra. Ah, en esta sí, no hay problema. Misma idea para este otro. Y ahora sí, despejo la x y me queda, Y partido en 2. ahora sí, ya. Entonces lo estoy haciendo girar con respecto a esto. Las voy a pensar como funciones así. Si alguien quiere y le sale mucho más cómodo, puede hacer el dibujo al revés. ¿Cómo al revés? Ahora, este va a ser nuestro x y este va a ser nuestro y. ¿Ya? Sí, es mejor graficar las funciones acá en este tipo de gráficos, o sea, en este tipo de problemas. Tengo la raíz de y y tengo la recta. Y esta es y medios. ¿Ya? Si es que lo quiero pensar así, yo lo voy a hacer de las dos formas y los voy a ir rayando. Te lo voy a dejar abajito porque es como nuestra segunda opción. Y siempre anoto con respecto a qué estamos girando. Ya. En este caso uno dice, bueno, necesito igual el punto de intersección. ¿Qué punto de intersección es este? ¿Qué valor de x y qué valor de y? 2. O sea, 4. 2, x vale 2, y vale 4. Acá sería 4, 2, porque los cambié, ¿ya? Entonces, uno dice ya, como lo tengo que hacer girar así, lo que estoy haciendo es esto. Este lo voy a hacer girar así, por lo que me dijeron, si lo hago girar con respecto al eje y, pienso en las funciones como y. O sea, para todos los y que estén entre 0 y 4, yo voy a hacer esta línea y la voy a hacer girar acá. Y me van a quedar como esos discos. Si lo pienso acá, que es lo que me dibujaron arriba, yo digo, tengo las funciones tan perfectas, para cada valor de i entre 0 y 4, hago girar esto y me quedaría como algo así, ¿ya? De todos modos, uno dice, ya, vamos a hacer esto. Esto era pi por radio al cuadrado, de ahí venía. La integral, los i, ¿entre dónde y dónde se mueven? Límites de integración. 0 y 2. 0 y O sea, 4. 4. ¿Cuál es el radio mayor? ¿Qué es lo que está más alejado del eje de donde lo vamos a girar? el pi cuadrado. O sea, el x cuadrado. El x cuadrado es lo que está más alejado. Y en función de y, ¿cómo se llama? Raíz de y. Raíz de y. Entonces, ese es el radio más alejado y ahí está, raíz de y. Y ese al cuadrado. Menos, ¿y cuál es el que está más cerca? Y medio. Y medios. Al cuadrado. Y listo. Ahí lo vamos a calcular. Sería y Profe, menos, dígame, aquí, aquí. em, o sea, le hice la pregunta, se la escribí, pero parece que no la vio. En Lo este tipo de de, ejercicio, sí, que hay que dibujar. sí. Sí, sí, le dije que sí, que era mucho Ah, más que recomendable. creo que me distraje o se me pegó porque no me... No se preocupe, Sí. sí. Entonces, ¿qué Siempre dijo? voy a hacer los dibujos, siempre, siempre, siempre voy a hacer los dibujos porque así uno se fija como cuál es la que está arriba, cuál es la que está abajo, el intervalo, o pensar como qué método voy a utilizar, porque por mientras tengo solamente el de los discos y por eso lo pienso como método de los discos. Yo este ejercicio, personalmente, lo hubiese hecho con el método que viene después, pero se puede hacer de las dos formas y por eso lo estamos pensando. O ¿Sí? sea, no es como
No es necesario, pero es lo más recomendable, ¿no? Es muy recomendable, a menos que Y, tenga como el dibujo en su cabeza. y aquí ¿cómo supo que era a donde le dicen en el primer cuadrante alrededor del eje Y? ¿Supo que tenía que girarlo alrededor del eje Y o no? Sí. Ahí me dicen, alrededor del eje Y. Ese me lo tienen que decir, porque podría ser alrededor del eje X también, y sería otro ejercicio. Ok. Ujú. La idea es que probemos, tenemos como 5 ejercicios para ver, ¿ya? Ahí vamos a ir fijándonos bien en eso. Y al haberlo como girado, es Ujú. como para verlo más fácil, porque no entendí por qué como que lo vio de una manera distinta. Ah, porque hasta el momento solo tenemos el método de los discos, que es este. El método de los discos me dice, con respecto a lo que usted va a hacer girar, tiene que hacer líneas horizontales, o sea, perpendiculares a ese eje, ¿sí? Ah, Entonces, cuando yo pensaba este ejercicio, bueno, si yo lo hubiese hecho con otro método, y el otro método no me obliga a cambiarlo. Ay, no sé cómo borrar esto. La cosa es que acá, fíjese bien, como tenemos solamente el método de los discos, porque es lo único que conocemos hasta el momento, necesito sí o sí que las líneas que yo haga como para pensar cómo van a ser nuestros discos sean perpendiculares al eje donde los hacemos girar. Y por eso dibujé esa línea ahí horizontal. Esta tiene que ser perpendicular al eje que los hacemos girar y por eso necesité darlo vuelta y pensarlo todo con respecto a ahí. Además, venía dado con la segunda observación, que nos decía, si usted quiere utilizar el eje de rotación, el eje Y, va a tener que hacerlo con funciones de esta forma. X igual a G de Y, o sea, dejar la X solita y dejarla en función de Y. ¿Sí? creo que sí. Ujú. Igual va a haber otro ejercicio ahí, para que vayamos probando. ¿Ya? Hmm, Vamos a ver. Acá me quedaría Y cubo partido en 12. Y todo esto evalúa entre 0 y 4. Evalúo solo arriba porque abajo va a ser 0. Y nos queda 16 partido en 2, 8. Menos, ya este no lo voy a hacer, porque un 4 se me va con el 4 de abajo, me queda un 3 y me queda 16 tercios. Y ese sería nuestro volumen, sería... ¿Cuánto es 3 por 8? 24. Sí, 24 menos 16, bueno, deberían ser 8. 8 tercios. Y ese nos dio nuestro volumen, chicos. Entonces, cuando yo hago girar esto, que fíjense que nos va a dar como un plato, no sé, con una puntita ahí, y con un agujero adentro, como que esa va a ser la forma por dentro. Ese volumen, cuando yo hago girar esto, me da eso, 8 tercios de pi. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? No, pero vemos otro, lo que vayamos viendo. Vemos otro. Alrededor del eje X. Ya, este debería ser un poco más fácil. Para generar un sólido se hace girar la región acotada por la curva x cuadrado más 1. Vamos a dibujarla. X cuadrado más 1 es 1 hacia arriba y es una parábola. Y la recta, voy a tener que cambiar el dibujo. Voy a tener que hacer más grande, más acá. Ya, de nuevo. El x cuadrado es nuestra parábola, más o menos así. Y el otro es menos x más 3, o sea, corta en el 3 y tiene pendiente negativa, o sea, llega acá al 3 y de ahí crece. Por eso la tuve que hacer a los dos lados. A ver, ahí lo voy a correr.
Ya, más o menos. Y mi parábola debería haber seguido acá. Ya, entonces, para generar un sólido se hace girar la región acotada por las dos curvas, o sea, esta área que está acá al medio, alrededor del eje X, o sea, acá. Y tenemos que determinar el volumen. Ya. Lo primero que hay que hacer es buscar los puntos de intersección. Cuando nuestra recta es exactamente igual a nuestra parábola, para determinar como en qué intervalo vamos a trabajar. ¿Cómo hago eso? Igual a las funciones. Ya, igualamos las funciones, buscamos los puntos de intersección. Puntos de intersección. Ahí sí. Ah, cuando nuestro x cuadrado más 1 es igual a menos x más 3, cuando nuestro x cuadrado más x menos 2 es igual a 0, y esto será en los puntos más 2 menos 1. Sí. Entonces, ¿qué punto es este? Menos 2. Menos 2. Y este es 1. Ya, en ese intervalo nosotros vamos a hacer, fíjense que estamos haciendo girar con respecto al eje X, así que busco líneas que sean perpendiculares al eje X, o sea, que sean así paraditas, verticales. Y eso no es tan terrible porque tenemos justo esta idea de la curva, como arriba, abajo. Y este es el que nosotros hacemos girar y tenemos como un disco grande y un disco pequeño. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, el sólido, acordándonos de la fórmula, es pi por la integral, que serían estas secciones transversales que se nos van a hacer, en el intervalo menos 2, 1 de la curva que está arriba al cuadrado. ¿Cuál es la que está arriba al cuadrado? De menos x más 3. Menos x más 3 al cuadrado. Menos la curva que está abajo, la que está más cerca del eje, el eje donde lo hacemos girar. ¿Cuál es? La otra, ¿cierto? La otra. Y listo, y vamos a desarrollar. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? De esos discos que se estaban formando como monedas. Ya, x al cuadrado menos 6x más 9 menos x a la cuarta, 2x al cuadrado menos 1. Profe, Dígame. me confundí cuando sacó los puntos de intersección, o sea, los puntos, el intervalo ese. ¿Sí? ¿Por qué? Em, porque, no, nada, ya me fijé en que me estaba equivocando. Ah, ok. Ya, solo como observación acá. Radio grande, radio pequeño. Como lo que está más cerca o más lejos. Y acá solo tenemos que integrar. X cubo tercios menos 3x al cuadrado más 9x menos x quinta quintos menos 2 tercios x al cubo menos x, entre menos 2 y 1. Son distintos, no hay ningún cero, así que evalúo arriba menos evalúo abajo. Evalúo arriba, un tercio, menos 3 más 9, menos un quinto, menos 2 tercios, menos 1. Menos y evalúo abajo. Sería menos 8 tercios. Este me queda positivo, me queda igual. Menos 12, menos 18. Acá se cambia el signo. ¿Cuánto es 2 elevado a la 5? 32, ¿no? Y dos. Gracias, gracias. Ese también cambia de signo. Me queda 8 por 2, que son 16.
Y ese también cambia de signo. Uf. A ver, veamos qué simplificamos. El 1/3 con el menos 2/3 serían menos 1/3. Y me quedó un quinto que no sé si se irá por ahí. Y tengo menos 3 más 9 serían 6, menos 1, 5. Y acá. Los tercios me quedarían 8 tercios. El quinto me quedarían 32 quintos. Ese no cambia. Y los numeritos serían menos 12 menos 18 serían menos 30 menos 28. 28. Gracias. Y ya cambio signo. Menos 1/3, ese pasa a ser menos 8 tercios. Menos 1/5, menos 32 quintos. Y acá tengo 5 más 28, 33. Entonces, este nos quedó menos 9 tercios, que es menos 3, y se va con ese. Y me quedan 30, menos 33 quintos. Tres por 5 serían 150, menos 33 son 120, 117 quintos. Uy. Y ahí está. Uf, esa es la respuesta. Ese es nuestro volumen. Ya, el número en realidad es lo mismo. La respuesta hasta acá ya está bien porque después uno puede simplificar, usar calculadora, como quiera. La parte importante siempre es la parte de la fórmula, que es acordarse que esto está formando discos, y está formando discos con un radio grande y un radio pequeño. ¿Dudas, chicos? No, profe. ¿No? Siento que falta un ejercicio. Ya, si nos sobra tiempo me avisan que nos falta un ejercicio de esto. ¿Ya? Me avisan. Sólidos de revolución, el otro método, y acá lo bueno es que ya tenemos dos métodos y podemos elegir cuál ocupamos. Siempre hay uno más recomendable que el otro, como que hace el cálculo más simple. ¿Ya? La diferencia con el otro método es que acá se nos van a formar cilindros. Entonces uno dice, tenemos esta región en el intervalo AB. No necesariamente es una curva positiva, ¿ya? Acá da lo mismo. De hecho, en el otro también da lo mismo si la curva es positiva. Lo único que importa es que esté completa al lado del eje de donde lo vamos a hacer girar. Como si yo hacía girar acá esto con respecto a este eje X y lo hago girar así, acá es como raro porque cuando lo haga girar esto como que se va a volver a topar como el lado negativo con el positivo. Es un poco raro. ¿Lo considero positivo o lo considero negativo? Por eso se pide que sea una curva siempre positiva. Pero si en realidad yo lo hiciera girar acá abajo, lo hiciera girar por acá, esta curva no tendría ningún problema con girar así, ¿ya? Esa es como la observación. Acá lo vamos a hacer girar con respecto al eje Y, así que me da lo mismo si la curva acá es positiva o negativa. ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos haciendo, de nuevo, en el intervalo AB, una división de muchos intervalos, y para un mini intervalo, yo hago esto de nuevo, lo hago girar, a ver si me queda un poco grande, pero lo hago girar, ¿y qué se me forma? Se me forma un cilindro. Eso es lo que está pasando. Entonces uno dice, el volumen, o no es el volumen, el perímetro del cilindro es 2pi RH. El radio, que sería el radio, y h, que es la altura, que en realidad es nuestra función, como la altura de la función en ese punto en específico. ¿Qué hacemos nosotros? Piensen que están doblando una hoja de papel y se forma un cilindro. Usted va a juntar absolutamente todos los cilindros que se forman para los distintos radios que tenemos y las distintas alturas. Eso es lo que vamos a hacer, y por eso viene la integral, porque es como una suma infinita.
El radio en este caso, cuando lo hago girar, es esta longitud, hasta donde estoy considerando que es el X. Radio. Y la altura es la función, así que esa sería nuestra altura. Entonces, ¿qué estamos juntando? Millones de cilindros, circulares, rectos, comunes y corrientes. Entonces, en estos casos, las secciones transversales, si yo las hago horizontalmente, son como discos, si los veo por pedacitos. Son cilindros en realidad, porque es como solamente el borde. Y de ahí viene la fórmula. Por supuesto, se puede modificar si es que hacemos girar como la curva al otro lado, como pensándola justo al revés. También se puede girar. Y lo otro es que también podemos modificar si es que hacemos girar respecto a una recta paralela al eje Y. O sea, en vez de girar con respecto al eje Y, una recta un poco más acá o un poco más acá. Se pueden hacer esos cambios. ¿Ya? Y lo otro que le decía que se puede girar para el otro lado. Vamos a verlo porque aquí uno se fija como cómo mirarlo y ahí ve si es el método de los cilindros o el método de los discos. ¿Cómo lo identifico yo? Más fácil, si es que esta línea vertical que uno hace desde el eje X hacia arriba, que es lo más cómodo, es paralela al eje que lo hago girar, entonces yo pienso en el método de los cilindros, porque es como una recta que gira así, se me forma un cilindro circular recto. En cambio, si es perpendicular al eje que lo hago girar, cuando lo hago girar hacia abajo, se me forma un disco, una moneda. Así es como al menos yo lo identifico, como cuál es más cómodo. Y ahí está la idea, como de lo que les dibujé más precariamente arriba. Aquí está más bonito. Ahí tenemos la curva, uno hace las alturas como mini intervalos. Para un mini intervalo hace una altura y ese lo hace girar y por eso se nos forma nuestro disco, nuestro cilindro. Y el perímetro del cilindro es el perímetro de la circunferencia por la altura, porque esa circunferencia se repite todas las veces que está ahí la altura. ¿Ya? ¿Eh? Dígame. La fórmula que puso arriba es por el área del cilindro, Sí, pero el área del cilindro no es el radio al cuadrado. no, porque es el perímetro de la circunferencia por la altura. Ah, ya. Y el perímetro de la circunferencia es 2πr. Es como si ese 2πr, que es la circunferencia, se repite tantas alturas, como hace la circunferencia hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que se complete la altura h. Pero yo no quiero sacar el área dentro de ese cilindro. No, no el área de adentro, no el volumen, el perímetro, lo de afuera. Por eso les dije, eso, piense que tiene solamente ese, para cada X tiene solamente esa recta que usted le hace girar. Es como que Ah, tuviera ok. una hoja de papel, tiene un ancho ínfimo, nada, una hojita de papel y usted Entonces, junta millones de hojitas de papel. entonces no Ujú. estaríamos calculando el área del cilindro, sino el perímetro del cilindro, ¿no? El perímetro del cilindro, entonces ¿qué pasa si usted junta muchas hojas, 100 hojas, 200 hojas? ¿Qué pasa si junta 200 hojas? ¿Se le forma como un volumen? Sí, Sí, y eso es lo que estamos haciendo, juntando millones de hojas, pero dobladas como en forma de cilindro. ok. ¿Sí? Entonces cuando junto todos los perímetros, se me forma un volumen gigante. ¿Ya? ¿Más dudas, chicos? Vamos entonces. ¿Algún dibujito? Encuentre el volumen obtenido al girar la región x al cubo con y igual a 8. Y igual a 8, ya perfecto. X igual a 0 alrededor del eje Y. Tenemos como tres rectas, o sea, dos rectas y una curva, y lo vamos a girar alrededor del eje Y. Así que vamos a hacer el dibujo. Ya, yo siempre en estos hago el dibujo porque para mí es mucho más fácil de ver. Y de explicar también. Ya, el x al cubo es como un x al cuadrado, solo que acá es así y acá es así.
Entonces, además de este, que es la x al cubo, tenemos la altura y igual a 8. Yo la voy a pensar acá, no. Y igual a 8. Esa recta. Y el x igual a 0, que el x igual a 0 sería este que está acá, que sería el eje Y. Entonces, lo que se está acotando entre esta recta, la voy a pintar con colores. Esa recta que sería esta, la altura igual a 8. Esa otra recta que sería el eje Y, que es el x igual a 0. Y la morada, que es la x cubo, lo que se está como acotando ahí entre medio es esto. Me olvido de este lado de acá porque no era lo que necesitábamos. Solo necesito eso. Y esto, chicos, esa región la vamos a hacer girar con respecto al eje Y. Y listo. ¿Por qué solamente está calculando el área del primer Primer cuadrante? cuadrante. Porque eso me dice, usted tiene x al cubo. X al cubo. ¿Vamos bien con ese gráfico? ¿Sí? Ya. Y igual a 8. Igual a 8 es algo acá. Como eterno para acá. Y x igual a 0. Y x igual a 0. ¿Qué es lo que está limitado por las tres curvas? Lo que ¿Cómo eso? porque me dice la región acotada. Acotada por las tres curvas. La región que está encerrada por las tres curvas. La roja, la azul y la morada. ¿Cuál es la que está Ah, encerrada? la del primer cuadrante. La que está ahí, que coincide que está ahí en el primer cuadrante. Pero esa es la idea, ¿sí? Ok. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Girarla con respecto al eje Y. Y acá yo me fijo. Cada vez que yo pienso en funciones, yo ubico un valor de x y como que uno tiende a hacer la altura. Así. Entonces, esta altura, que es la línea vertical que estoy haciendo, es paralela al eje que la voy a hacer girar, es paralela al eje Y, y por eso utilizo el método de los cilindros. Porque esto lo hago girar, pero toda la recta, completita. Así que efectivamente se me forma un cilindro circular recto. Entonces, para el cilindro uno decía ya, cilindro, 2πr h. Eso es lo que necesito. Entonces ubico ese x. Ah, mis x, que es donde nos vamos a mover. Entre el 0 y qué valor se mueven. ¿Qué punto es este? El 2. El 2, súper bien. Así que cuando vea el volumen, va a estar la integral entre 0 y 2. Ahí se mueve el x. ¿Ya? El 2pi va siempre. Y para este punto en específico, ese x cualquiera, ¿cuál es el radio? ¿Cuál es la distancia entre donde lo estoy haciendo girar y el valor de x? X. X. ¿Y cuál es la altura? 8 menos X al cubo. Perfecto. El fijo de arriba, que era el 8, el azul, menos ese pedacito de ahí, que es el x cubo. El de arriba menos al de abajo. Acá como ninguno iba al cuadrado, yo puedo hacerlo directamente así. 8 menos x al cubo. Y listo. Este era una como pequeña modificación porque teníamos justo dos curvas, pero la altura de nuestro cilindro es la de arriba menos la de abajo. Como no iba ninguna al cuadrado, yo puedo hacer directamente la resta ahí. En el otro eran al cuadrado, entonces no es lo mismo hacer radio grande menos radio chico al cuadrado que radio grande al cuadrado menos radio chico al cuadrado. Es distinto acá. Por eso los tenemos que pensar de esta forma. Acá la altura era solo la altura. Profe, Dígame. em, el intervalo con el que se está agotando esta área siempre va a ser del eje X. No, arriba lo hicimos con el eje Y, no sé si se acuerda, que lo giramos.
Sí, me acuerdo, por eso era la consulta. Sí, es que acá nos exigieron usar el método de los discos porque era el único que conocíamos. Como nos exigieron usar el método de los discos, tuvimos que girarlo. ¿Sí? Tuvimos que pensarlo, como yo les digo, método de los discos, las líneas que nosotros hacemos son perpendiculares al eje que lo hacemos girar. Entonces tuvimos que pensarlo en el otro lado. Es que por lo mismo que me confundí porque igual que acá está girando el eje Y, pero ocupó los del X. Sí, porque puedo usar el método de los cilindros, porque antes no teníamos el método de los cilindros, por eso yo les dije, es en que nosotros giramos, déjenme volver, yo particularmente lo hubiese hecho con el método de los cilindros, pero no lo teníamos, pues sí, acabábamos de ver solo el método de los discos, ¿sí o no? Sí, Si teníamos solo el método de los discos, ¿lo podíamos hacer con el método de los cilindros? No, pues, no lo habíamos visto. En este caso, por eso yo les digo, yo lo hubiese hecho con el método de los cilindros. En el intervalo 0,2, si quieren lo hacemos de ahí. En el intervalo 0,2 hubiese hecho eso y hubiese hecho los cilindros. Yo. Pero como no teníamos este método todavía, lo tuvimos que hacer por el método de los discos. ¿Sí? sí, sí, ya me queda claro. Sí, es solo porque no teníamos las herramientas. Ahora ya las tenemos. Ya, y vamos desarrollando esto. 0,2, 8x menos x a la cuarta sería 4x cuadrado menos x a la quinta quintos entre 0 y 2. Evalúo arriba, 4 por 4 son 16. ¿Cuánto era esto? 32, ¿no? Y lo voy a dejar ahí por mientras. Ahí está nuestro volumen. Este es un sólido bien completito, como que si uno lo dibujara como sólido, es como un trompo cortado, no sé cómo decirlo. Es eso. Fíjense que si ustedes giran esto, les debería dar como eso, y todo sólido. Todo completito porque está todo, no tiene ningún agujero. El único como agujero que tenía era acá, pero la región sería así. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Yo quedé con la Sí. duda de o sea, cuando definió la función puso 8 menos X cubo, Ujú. pero lo está restando, no, según la fórmula no debería multiplicar. ¿Por qué? Es que la altura, ¿cuál es la altura? 8. ¿Cuánto mide eso? Eso mide 8 hasta abajo. Hasta abajo se supone que sí, pues, ¿no? Hasta ahí mide 8, Sí, ya, pero hasta ahí. ¿Cuánto mide hasta ahí? ya. Ahí está ¿Sí? la... Sí, sí. Sí, sería Gracias, 8 profe. menos x cubo, este mediría x. Ujú. Ya, ¿más dudas? ¿Por qué se mide X, profe? Porque para cualquier x se supone que tú te vas a mover en todo este eje, en todo lo que está entre 0 y 2, ¿cierto? Tú te vas a mover. Me puedo mover acá, que se mide 1, ese mide 1 medio, ese mide, no sé, 3 medios. Pero me voy a mover en todo eso. En todos estos puntitos que yo me pongo, ¿cuál es la distancia desde donde lo estoy haciendo girar hasta donde estoy ubicada? ¿Cuál es esta distancia? Desde el 0 hasta el 1 medio. ¿Un medio? Ya. Y si me muevo un poco hasta el 1, Uno. 1. Y si me muevo hasta el 3 medios, Tres 3 medios, medias. ¿cierto? Entonces uno dice, hagámoslo más general. En vez de ponerle 1, acá, me voy a ubicar en un x cualquiera, un x que esté entre el 0 y el 2. ¿Cuánto mide esto? X. X. Y ese es el radio, ese es como de tu cilindro, cuando tú lo haces girar, desde el centro hacia la esquina, ese es el radio y ese es el X. ¿Sí?
Sí, gracias, profe. Ok. ¿Más dudas, chicos? ¿Para que vayamos a hacer otro? ¿No? Bueno. Vamos acá. Misma idea, pero está un poco cambiado. Y por eso me gusta. Entonces, la región es exactamente la misma. De hecho, la voy a volver a dibujar. Ustedes ya saben que es el primer cuadrante porque es la primera. Como la misma región de arriba. Era nuestra x cubo, que sigue para acá, pero no se considera. El y igual a 8. Y igual a 8. Altura 8. Y el x0 que sería este. Y nuestra región es esta de por acá. Ya, hasta ahí todo igual. ¿Qué me cambiaron? Me dijeron ahora, tiene que hacerlo girar alrededor de la recta x igual a menos 1. X igual a menos 1 está ahí, ese es el menos 1. Y con respecto a esta recta lo vamos a hacer girar. Entonces ya no está directamente en el eje Y, sino que está un poquitito corrido. Ahí lo vamos a hacer girar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Con la descripción? Sí, Súper. También sabíamos que este valor de acá era 2. Ya. Y acá me fijo. Yo decía, en los cilindros, porque como estoy entre 0 y 2, yo me ubico en un valor de x específico y la altura es esa. Esta es paralela al eje que lo voy a hacer girar, así que utilizo el método de los cilindros, que era 2πr(h). ¿Ya? Entonces, uno dice, necesito en este caso el radio, lo vamos a anotar aquí. ¿Cuál sería el radio? Desde el x que tengo como punto de muestra, que se puede mover entre 0 y 2, ¿cuál es la distancia hasta el eje donde lo vamos a hacer girar? Menos 1 más x. ¿Seguro? Este sería nuestro radio. ¿Cuánto mide ese radio? x más 1. X más 1, porque es, aunque esté con el menos 1, la distancia es, ese yo sabía que era x, y esta distancia es 1, así que la distancia es 1 más x. ¿Todos de acuerdo ahí? Sí. Ya. ¿Y la altura? ¿Cuál va a ser la altura? 8 menos x cubo. Perfecto. Así que lo único que cambió es que el eje se movió un poquitito, así que mi radio se agrandó. Como mi radio se agrandó, lo voy a tener que cambiar. Entonces, mi fórmula queda 2pi entre 0 y 2, porque los x se siguen moviendo entre 0 y 2. Esa era la región. Da lo mismo que esté más movido para allá. La región está considerada entre el 0 y el 2. Es lo que está pintado, nada más. Y sería el radio. ¿Cuál es el radio? 1 más x. Por la altura. ¿Cuál es la altura? 8 menos x cubo. Entonces, estoy solo siguiendo esa fórmula. 2pi radio por altura. ¿Claros hasta acá, chicos? Sí, no. Sí, profe. Súper. Y multipliqué todo y tenemos que integrar. Ya, 8x menos x a la cuarta cuartos más 4x cuadrado menos x a la quinta quintos entre 0 y 2. ¿Por qué evalúo solo arriba? Porque tienen puras x y si evalúo abajo van a ser ceros. Así que sería 16 menos 4. A ver, 2 por 2, 4. Se me va a poner de abajo y me quedan 2 por 2. Más 2 por 2, 4 con 2 sería 16 menos 32 quintos. Entonces serían 12, 28. Sí, 28. 28 menos 32. Y por mientras lo voy a dejar hasta ahí. ¿Ya?
Recuerden, la parte importante es descifrar cuál es la fórmula que utilizamos. ¿Dudas con este, chicos? No, profe. ¿No? Ya. Y vamos a hacer otro. Y después vamos a volver al del método de los discos porque hay uno, ya cuando practica, como que entiende un poco más. R, la región acotada por las curvas, x cuadrado, x más 2, determina el volumen de obtenido al girar alrededor de la recta x igual a 2. Ya, vamos a dibujar primero. X al cuadrado, una parábola común y corriente. X más 2, parte en 2. Debe ser algo así. De positiva, 2, S menos 2 y ya. Y gira alrededor de la recta x igual a 2. Ya, primero los puntos de intersección. ¿Cuáles serán los puntos de intersección de x cuadrado con x más 2? X cuadrado igual a x más 2, que es lo mismo que x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. ¿Cuáles serán? ¿Cómo lo factorizo? Menos 2 y 1. Menos 2 más 1. Súper. Así que este punto de acá es menos 1. Sí, está perfecto. Y este punto de acá es el 2. Y también está perfecto. ¿Ya? Y lo tenemos que hacer girar con respecto a la recta x igual a 2. X igual a 2 es justo esta. Justo como esa intersección. Entonces, la intersección, que es esto, esa es la intersección entre las curvas, la vamos a tener que hacer girar con respecto a esa. ¿Vamos bien hasta ahí? Como con la traducción del enunciado. Sí, sí. Ya. Entonces, uno dice, nuestros x se van a mover entre menos 1 y 2, así que yo lo voy a dibujar como por aquí, o lo podemos dibujar por allá. Es un punto para nosotros tener una referencia. Y en general lo que uno hace es esto. Y esto es paralelo al eje que lo voy a hacer girar, así que tenemos el método de los cilindros. Y el método de los cilindros era algo con 2pi RH, por el perímetro de un cilindro. ¿Ya? Así que vamos a anotar. ¿Cuál será el radio? Ojo, es desde donde está mi punto de referencia hasta el eje donde lo voy a hacer girar. Esa es la distancia, ese es el radio. ¿Cuánto mide eso, chiquillos? X menos 2. Casi. ¿Cuál es más grande, el X o el 2? El 2. El 2, así que es al revés. 2 menos X. ¿Sí? Esa distancia es el lado mayor, 2 menos ese pedacito ahí, 2 menos X. ¿Y funciona para los X que están acá al otro lado? A ver, probemos qué pasa si el X vale menos 1. Piensen en su cabeza. Si el X vale menos 1, ¿cuál es este radio? Si el X está 3. junto, 3. ¿Y me funciona acá si el X vale menos 1? Sí. Sí. Porque queda positivo, menos menos 1. Así que estamos bien. Ese es el radio. ¿Y la altura? ¿Cuál es la altura? X más 2 menos X cuadrado. X más 2, el de arriba, menos X al cuadrado, el de abajo. Perfecto. Y listo, chicos. Con esos datos ya tenemos nuestro volumen. 2pi
¿Dónde se mueve nuestro X? Menos 1 y 2. Menos 1 y 2. Radio lo tengo. Altura también la tengo. Y ahí está. ¿Dudas con la fórmula? ¿No? Bueno. 2 menos X, 2 más X sería 2 menos X, 2 más X. Y sería menos 2 menos X por X cuadrado. Que menos 1 y 2. Este suma por diferencia, 4 menos X cuadrado, menos 2X cuadrado, menos con menos me queda más X cubo. Y ahí voy a integrar. ¿Se podía simplificar? Sí, se puede simplificar. Lo voy a integrar al tiro. Sería 4X, estos eran menos 3, X cubo sería X cubo. Y más X a la cuarta. Entre menos 1 y 2. Evalúo arriba. 8 menos 8 más 4 menos, evalúo abajo. Menos 4 más 1 más menos 4. Ese cambia de signo, este no cambia de signo. Un cuarto. Y a ver, ese se me va con ese. Y estos me queda menos 3, me queda más 3, 7, me queda 7 más un cuarto. Ya será más fácil de calcular, pero hasta ahí estamos perfectos. ¿Dudas, chicos, con el ejercicio? O sea, la parte de integrar la deberíamos saber, son puros polinomios. Bueno, hasta ahí es la parte importante, creo yo. ¿Dudas? Yo no veo de dónde sale el 4x. Hoy me equivoqué en alguna parte. ¿Ese 4x de la integral de 4? Ah, y lo integro. Perdón. No dije nada. No importa. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? No. Ya. Vamos a hacer uno extra, que es el de que aparecía en los que están hechos en la PPT, pero no lo hice yo, y para que aprovechemos uno de discos. Así que vamos acá. Lo que queda es ejercitación para que vayan practicando en todos los libros de cálculo, Stewart, Thomas, Purcell, en todos los que quieran, aparecen millones de ejercicios de la técnica de los discos y de los cilindros para que puedan ir practicando. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer este, pero lo vamos a cambiar un poquitito. Vamos. Voy a copiar esta misma página. Ya. Vamos a generar un sólido que se hace girar la región acotada alrededor del eje de la recta x igual a menos 1. O y igual a menos 1, perdón. O x igual a 1. Podría ser igual a 1 también. Ya. Así para cambiar un poquitito la de los discos. Entonces, como siempre, dibujamos. Sería x al cuadrado más 1, es algo por acá arriba. Menos x más 3 corta en el 3 y de ahí para arriba, o sea, o para abajo, dependiendo cómo uno lo piense. Pensemos que es algo así. De hecho, ya habíamos hecho el dibujo. Está ahí, tenemos los puntos de intersección, que era este 1 y menos 2. Y esta sería la región. Ya. Ojo que acá
les cambié algo para que aprovechemos de ver la misma idea que antes, y nos dicen con respecto a la recta y igual a -1, o sea, altura -1, acá abajito. Si se fijan acá, cuando yo me fijo en el intervalo -2, 1, cualquier x de referencia, hago esa línea vertical, que es como la que uno usualmente hace, y esta es perpendicular al eje que lo voy a hacer girar. Cuando lo hago girar, se me forma un disco agujereado. Por eso, en este caso es el método de los discos, y yo digo, el disco tiene pi por r al cuadrado. Esa es el área de un disco, como de una circunferencia común y corriente. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya. Como tenemos dos curvas, vamos a tener un radio grande y vamos a tener un radio pequeño. ¿Cuál es el radio grande? Radio grande, distancia desde donde lo estoy haciendo girar hasta lo más arriba. ¿Cuál es? El menos x más 3. ¿Seguro? ¿Me falta algo? Más 4. ¿Más 4? ¿Por qué más 4? Ah, menos x más 4 o más 4. O sea, menos x más 4. ¿Por qué más 4? Porque le agregamos un radio, o sea, una unidad más del radio. Ese extra. ¿Ya? ¿Y cuál es el radio más pequeño? La distancia más pequeña desde donde lo hago girar hasta ahí. ¿Cuál es? X cuadrado más 3. ¿Más 3? ¿Seguro? 1, 2. Más 2. Ahí está. ¿Por qué? Porque le tuvimos que agregar una unidad más al radio. ¿Sí? Entonces uno dice ya, voy con mi fórmula de los cilindros y es pi por la integral, donde estamos trabajando entre -2 y 1. De radio al cuadrado es el radio más grande al cuadrado menos el radio más chico al cuadrado. ¿Ya? Es cada uno por separado. Este sería pi por radio grande al cuadrado menos radio pequeño al cuadrado. Porque estoy haciendo volumen grande menos volumen pequeño. Y vamos a desarrollar. Sería x al cuadrado menos 8x más 16 menos x a la cuarta menos 4x cuadrado menos 4. Y ahí ya está la idea. Esa era la parte importante. Y acá tenemos que integrar. Este me queda 4 tercios de x al cuadrado menos 4x entre menos 2 y 1. Cuando terminemos de hacer esto, nos va a dar un volumen mucho más grande que el que nos dio acá. Y tiene sentido. Vamos a explicar por qué. Ojalá no esté más grande en realidad. Debería. 1 tercio menos 4 más 16 menos 1 quinto menos 4 tercios menos 4. Menos, Profe, dígame. ahí no sería menos 4 tercios x cubo. Sí, toda la razón. Le dejé el mismo cuadrado. Sí, muchas gracias. Sí. Ese sería menos, este me queda menos 16 menos 32 más 32 quintos más, este es 8 por 4, ¿cuánto es 8 por 4? 32, 16, 32, 32. 32 tercios más 8. Uy, ¿por qué siento que nos va a quedar más chico? Ya, los numeritos. Tengo 1 tercio menos 4 tercios serían menos 3 tercios, que es menos 1.
S con S me dan menos 1. Entonces tengo menos 4, menos 4, menos 1 serían menos 9, más 16 serían 7. 7 menos 1/5. Menos, y acá. Voy a hacer lo mismo. Tengo menos 8 tercios y 32 tercios serían 6, serían 24. 24 dividido en 3, ¿cuánto es? Chicos. 8. 8. Así me da 8. Entonces, 8 más 8 menos 16, se me van, me queda menos 32, más 32 quintos. Y nos queda 7 más 32 serían 39. Y me queda menos 1/5, menos 32 quintos, me quedan menos 33 quintos. Ya, lo último. Menos 33. Y esto me dio 162 quintos de pi. ¿Nos dio más grande o no? Sí, nos dio más grande. Ya. Y ahí está. Este volumen nos dio mucho más grande, o sea, no mucho, nos dio más grande nomás que el original, que era cuando lo hacíamos girar con respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque lo está haciendo girar con respecto a algo mucho más alejado. Si nuestra forma anterior nos daba como algo así, el otro, el nuevo, nos va a dar algo mucho más grande, porque el radio es mucho mayor. Nos estamos alejando como una unidad más para allá. Entonces, uno dice, bueno, es lo mismo pero más grande, sí, involucra mucho más. Es la misma figura, pero agrandada un poco más, entonces involucra un poco más de volumen. Eso es lo que nos pasó acá. Así que tiene todo el sentido del mundo que si los radios se están alejando, como queda un poco más grande, el volumen también quede mucho más grande. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? No, profe. ¿No? Ya, pues mientras dejamos hasta acá. Recuerden practicar, tienen el método de las capas cilíndricas, de los discos y de las secciones transversales. Es harto de volumen, ¿ya? Para que vayan practicando porque tienen sus técnicas distintas. Eso pues chicos, nos escuchamos el viernes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Profe. Chao, chao.